clínicos, la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, el nuevo infarto de miocardio, los eventos cardiovasculares adversos mayores como variable compuesta que aparece también, la nueva revascularización, la angina inestable, el ACV, la insuficiencia cardíaca, la trombosis y el stent. Y después, como resultados secundarios, son grados mayores y la injuria renal aguda por contraste. Bien. Como criterios de exclusión, el equipo de trabajo determinó que aquellos ensayos clínicos que tuvieran más de un 10% de pacientes en shock cardiogénico se iban a excluir, y que aquellos pacientes aquellos que estuvieran en el brazo de revascularización completa, si se revascularizaban en los 45 días posteriores a la autorización, también se iban a excluir. ¿Bien? Y todos aquellos artículos que eran resúmenes editoriales y actas de congreso se eliminaron. Todos los datos fueron extraídos por otros 2 críticos independientes y también tenían un tercero para resolver la situación de conflicto por consenso. Los análisis por intención de tratar de los ensayos clínicos se extrayeron de todos los resultados, y el riesgo de sesgo de los ensayos clínicos lo evaluaron también otros 2 críticos mediante el uso de ROB2, que es una herramienta de la Cochrane Tools. Bien. Para los ensayos clínicos se calcularon los intervalos de confianza y el risk ratio mediante el uso del modelo metaanalítico de efecto aleatorio de Simonian-Hillard, y se realizaron también análisis de sensibilidad preestablecidos para excluir aquellos ensayos clínicos donde diferían significativamente las características basales de los pacientes, porque, por ejemplo, uno de los ensayos clínicos por lo que se quedaron estudió solo pacientes diabéticos. Bien. En el análisis de sensibilidad post-hoc hicieron análisis de influencia para lograr el impacto individual de cada uno de los ensayos clínicos en el resultado del metaanálisis. Bien, y además este equipo de trabajo decidió hacer un análisis de su grupo dentro de aquellos pacientes en los que se realizó revascularización completa. Bueno, subdividirlos entre aquellos guiados por FFR y aquellos guiados por angiografía, a ver si veían diferencias. La heterogeneidad la valoraron mediante el test el estadístico y el cuadrado, y el metaanálisis lo realizaron con unos paquetes que se llaman Meta y Meta4NR, que son los software que usaron para el R. Bueno, luego de todo este proceso se quedaron con 9 ensayos clínicos. Acá los tenemos en orden en función del tamaño de la muestra. Tenemos primero el complete, ese que tiene el mayor número de pacientes, es multinacional, con seguimiento hasta 36 meses. Bien. Y bueno, y de ahí para abajo, es más de la mitad de la muestra. 9 ensayos clínicos en total. En lo que respecta a los resultados, bueno, los seguimientos oscilaron entre los 6 meses y los 36 meses. Bien. Todos los ensayos clínicos presentaron un bajo riesgo de sesgo, a excepción de un ensayo clínico que es el Gantt Trial. Bien. La población en todos los ensayos clínicos osciló principalmente el sexo masculino, entre el 77 y el 87%, con una edad entre los 54 y los 65 años. Martín, ¿por qué ese estudio tuvo un alto riesgo de sesgo? ¿Se considera de riesgo de sesgo? El alto riesgo de sesgo era por... para un poquitito que lo tenía acá. Pacientes diabéticos, ¿no? No, no es el de diabéticos, no es ese. Es una dificultad metodológica que tuvieron con ese ensayo clínico. Bien. Ahora después lo busco y lo pongo. En las comorbilidades, la presencia de diabetes osciló entre el 6 y el 20%, la hipertensión entre el 31 y el 55%, el tabaquismo entre el 31 y el 75%, y después la prevalencia de infarto o cateterismo previo o ACV previo fue menor o igual al 8%, ¿bien? Y en ninguno de los ensayos clínicos habían pacientes que presentaran shock cardiogénico. Otra cosa interesante que figura también en la tabla anterior, y es importante el subanálisis que se propuso este grupo de trabajo, son las definiciones de lesión no culpable, que bueno, es un poco heterogénea, y destaca sobre todo, hay 2 que llaman bastante la atención, en las cuales definieron aquellas estenosis mayores o iguales al 50%, o otro estudio que la definió con una estenosis mayor o igual al 70% en una sola proyección. Como comentarios a destacar.
Dentro de estos pacientes que fueron al brazo de revascularización completa, en lo que respecta al momento de realizar la intervención, es decir, en la intervención coronaria percutánea primaria o en diferido dentro de la internación o posterior al alta, hubieron 5 ensayos clínicos en los cuales era elección del cardiólogo la oportunidad de realizarlo. Hubieron 2 ensayos clínicos donde era solo la intervención coronaria percutánea primaria. Hubo uno que era solo en diferido, que es este Galgani Trial, que tenía un riesgo alto de sesgo. Y había un ensayo clínico que tenía 3 brazos, bien, que era solo intervención coronaria percutánea, completa, o en diferido después del alta, o solo se trataba de arteria responsable del infarto, que es el Polity Trial, y el último brazo, el que se hizo en diferido, se eliminó porque superaba los 45 días después de la aleatorización. ¿Bien? Bueno, ¿y qué resultado les dio el metaanálisis? Bueno, acá tenemos el forest plot, bien, es el esquema clásico en el que se presentan los resultados de los metaanálisis, donde se ve en orden de cada ensayo clínico que tiene más influencia para cada variable. Tenemos el MACE primero, infarto de miocardio después y reflexión después. En orden en el que tiene más influencia, en función del intervalo de confianza más cortito y el cuadradito más grande, bueno, cuál es el que tiene más poder en el modelo aleatorizado, bien, y el rombito del final que nos muestra el resultado final del modelo. Para revascularización completa fueron concluyentes los resultados, que se asoció a un menor riesgo de eventos cardiovasculares adversos, a un menor riesgo de nuevo infarto de miocardio y a un menor riesgo de nueva revascularización. Bien. En lo que respecta a mortalidad de cualquier causa o mortalidad cardiovascular, parecería favorecer, pero no fue concluyente para estas variables, ¿bien? Incluyendo el 1 en el Rix Radio. ¿Bien? Y después, para los eventos adversos, para CB, para sangrado mayor y para injuria renal asociada al contraste, no fue concluyente. Y el análisis que decidieron hacer de su grupo por estrategia de revascularización también fue inconclusa. Hay que destacar que en todos los ensayos clínicos la frecuencia de eventos adversos fue muy baja, bien, y en el análisis de influencia posterior, la eliminación del Complete Trial, que es el que tenía 4.000 pacientes, tenía más del 50% de los pacientes que se analizaron en este metaanálisis, da unos resultados muy similares, bien. Otra cosa que también se tuvieron que eliminar son la angina inestable y la insuficiencia cardíaca como resultados secundarios porque se reportaron solo en 2 ensayos clínicos. Pero el Complete Trial sí vio, no era concluyente, pero sí vio que se favorecía disminuir la frecuencia de la angina inestable en aquellos pacientes que eran revascularizados completamente. Bueno, como discusión del trabajo, ¿qué posible fuente de sesgo? Bueno, el sesgo por publicación, que figura en, bueno, pasa con todos los ensayos clínicos y los metaanálisis una vez que se publican, con buenos resultados. Y después los confusores que pueden influenciar la decisión del médico tratante, del hemodinamista, en realizar una revascularización completa o solo revascularizar la lesión culpable. Bien. ¿Qué limitaciones ha tenido este ensayo clínico? Bueno, el beneficio a largo plazo, sabemos que la revascularización tiene un efecto más allá de las 36 semanas, que es lo máximo que llegó este estudio, y bueno, más allá de eso no podemos llegar a conclusiones. En cuanto al momento oportuno de la revascularización, y si es mejor la estrategia de angiografía versus FFR, tampoco tenemos datos y no se han hecho ensayos clínicos donde se le autorizan los pacientes en función de la estrategia o el momento, con el poder suficiente para sacar una conclusión. Bien, y otra cosa que ocurrió es que en aquellos pacientes que recibieron revascularización completa y que posteriormente presentaron síntomas isquémicos refractarios, hubo una variabilidad importante en el manejo de estos pacientes. Bien. Bueno, y como conclusiones que llegan los autores al final de este metaanálisis, bueno, la estrategia de revascularización completa se asoció a una disminución de eventos cardiovasculares adversos, nuevo infarto de miocardio y la necesidad de una nueva revascularización. Fueron inconclusos para mortalidad en cualquier caso de mortalidad cardiovascular, aunque parecería favorecerlos.
Bien, y por lo general, con estos datos se sugiere que la estrategia de revascularización completa debería ser considerada como el tratamiento de primera línea en aquellos pacientes con síndrome de coronario agudo con elevación del ST y enfermedad múltiple de arterias coronarias. No sé, Seba, si querés comentar algo más. Bueno, no, yo quería contar, si querés, los forest plot de los resultados, así como un resumen. ¿Tenemos, Martín, a poner ahí el resultado? Andate más para atrás. A los resultados iniciales. Ahí está. No, que acá vemos claramente que en MACE andate del forest plot. El primero de MACE y no me acuerdo qué más pusiste. Ahí está, ese mismo. Netos en el conjunto de los análisis, donde el completo obviamente tiene un peso tremendo en todos los resultados, porque es por el N de pacientes. Vemos que tiene, obviamente, se observa una reducción de MACE, reducción de infarto de miocardio y de necesidad de revascularización. Y son concluyentes, existe una homogeneidad en la mayoría de los resultados, con excepción del primero, del MACE, que acá vemos un análisis de heterogeneidad de I cuadrado, donde es mayor al 50%, o sea, mayor al 40% ya podría ser considerado que los resultados son heterogéneos. Eso quiere decir que existiría una alteración más allá del azar, o sea, que la asociación de revolución completa a menor MACE no estaría dada de forma igual o de la misma magnitud en todos los trabajos. Eso hablaría de una heterogeneidad. Quizá esto vinculado a que la definición de MACE en los diferentes trabajos pueda haber sido distinta. Puede haber algo metodológico relacionado a eso. Entonces, estos resultados hay que tener un poco de cuidado, porque con esta heterogeneidad uno debería tomarlo, digamos, con cuidado, que no estemos mezclando diferentes cosas. Habría que analizar cada trabajo por separado y evaluarlo bien. Pero bueno, en términos generales parecería reducir endpoint no duros, pero si vamos a con el siguiente, donde hablamos de mortalidad, sabemos que el metaanálisis no tiene poder para poder encontrar una diferencia, y quizá no sea poder, sino que no existe diferencia en mortalidad. Pero nada, quería hacer esos comentarios, nada más, que aparentemente, si bien la conclusión es fuerte hacia favor de revascularización completa versus incompleta, recordemos que eso está basado en eventos no duros, o sea, MACE, que es un conjunto de diferentes eventos, también de infarto de miocardio y de necesidad de revascularización. Bueno, no sé, en base a esto, quería preguntarles a Pedro, a Gustavo, el que quiera hacer un comentario sobre el trabajo. Me gustaría saber si este metaanálisis aportó nueva información a la que ya habían volcado los estudios de forma independiente. Si para ellos, para ustedes en la práctica clínica, les generó un cambio de conducta o una evidencia más fuerte a favor o en contra de, o esto no ha generado un mayor cambio en lo que uno ya venía pensando con los estudios individuales. Y si les parece, qué diseño o qué evidencia haría falta o deja en relevancia este estudio. Y por otro lado, que este estudio no estaba hecho para eso, pero sí de repente me gustaría saber qué opinión le merece el timing de cuándo hacer la revascularización completa, o sea, de completar la revascularización, si es que piensan que hay que hacerlo previo al alta, si es en el procedimiento índice y en qué pacientes, si es en el correr de la internación previo al alta, o en el caso de que opinen de que, bueno, con esta evidencia me sustenta que no se va a morir más gente si yo le doy el alta y lo revascularizo en un mes. O sea, pero bueno, no sé, le doy paso, no sé si a Pedro o a Gustavo, que quiera hacer Adelante, un breve Pedro. comentario sobre el trabajo. Bueno, empiezo yo. Gracias, Sebastián.
Bueno, sí, yo hice un pequeño análisis de este trabajo, lo que me fue saliendo intuitivamente. Y en un primer punto, y voy a intentar contestar lo que vos preguntaste, Sebastián, pero voy a hacer una pequeña revisión del trabajo. En cuanto a la impresión general del trabajo, un primer aspecto que me llamó la atención tiene que ver con respecto a los conocimientos patogénicos referentes a la aterosclerosis. Por un lado, los resultados me parecieron coincidentes con la intuición, es decir, lesiones severas se revascularizan, anda mejor. Eso parece intuitivamente, la aproximación intuitiva le decía que sí. Sin embargo, es desafiante en la interpretación con respecto a la teoría biológica que tenemos de la aterosclerosis, es decir, porque la reducción de los MACE no es lo que tanto me preocupa, pero sí hay reducción de infartos. Y nosotros, según la teoría que tenemos biológica de la aterosclerosis, los infartos no se producirían en esas lesiones severas. Sin embargo, este estudio a 3 años nos está mostrando que hay más infartos. Entonces ahí yo ya encuentro una primera, digamos, un primer punto desafiante en cuanto a entender la enfermedad que estamos tratando, que es la aterosclerosis. O sea, no me cierra mucho en ese aspecto, y por ahí empecé a pensar, y yo escribía en un costadito acá, habrá más infartos del tipo 2, entonces podría ser una posible explicación. ¿Por qué hay más infartos? Porque es el punto central. O sea, el MACE es una mezcla de cosas, pero hay más infartos. Y nosotros sabemos que los infartos no se producen en esas lesiones severas residuales, sino que se producen en lesiones habitualmente moderadas, que muchas veces ni siquiera son muy evidentes angiográficamente, lesiones moderadas. Entonces, pero hay más infartos. Entonces, eso me obligó a repensar la enfermedad a la luz de este estudio, y como siempre terminamos, cada vez que revisamos la aterosclerosis, dándonos cuenta de que no comprendemos finalmente la evolución natural de esta enfermedad, no la tenemos tan clara. En otro aspecto de la impresión general, esto fue uno de los primeros pensamientos que me genera. Otro aspecto ya más desde el punto de vista clínico, el trabajo me pareció desafiante en cuanto a los conceptos clásicos que transmitimos en hemodinamia y que lo transmitimos en el día a día, de cómo no amenazar otro territorio en el contexto de un infarto, no prolongar más de lo imprescindible un infarto en la noche. O sea, son todos conceptos que nosotros, con los cuales trabajamos ya desde hace años. Es decir, no te metas con otras lesiones en el curso de un infarto, porque vas a amenazar otro territorio y eso sabemos que puede ser complicado. No prolongues un infarto. Son todos conceptos generales que rigen nuestra práctica diaria. Por lo tanto, un trabajo que desafía estos conceptos me parece interesante, porque eso llevaría a tiempos más prolongados de angioplastia, además todo lo que tiene que ver con el contraste, la insuficiencia renal, las complicaciones, etc. Y ya le digo que esto es para laboratorios de hemodinamia de excelencia. O sea, que meterse con lesiones residuales en la misma situación de infarto es para laboratorios de hemodinamia de excelencia, y eso está explicitado en el trabajo con una muy baja tasa de complicaciones y de trombosis del stent que tuvieron estos trabajos. Y eso hay que destacarlo, porque puede no ser aplicable a todos los laboratorios de hemodinamia. Como esos serían los dos aspectos generales que a mí me salieron inicialmente. Otro concepto que me pareció interesante es el concepto de la maduración de la evidencia. O sea, me parece que esto es un ejemplo de maduración de la evidencia, desde los registros que inicialmente indicaban que la revascularización completa producía daño, y esto se reflejaba en las guías como una indicación 3, pasando por los estudios randomizados de pequeño tamaño, cercano a los 600 pacientes en los estudios iniciales de PRAMI y Culprit, donde se sugería un beneficio en los puntos finales, pero no en puntos duros, y finalmente un trabajo como en el Complete, ya con muchos enfermos, con el poder adecuado, y en el multianálisis, y el metaanálisis, donde se demuestra puntos duros como es el infarto, el MACE, el infarto y el infarto. Yo destacaría sobre todo el infarto. Y cómo las guías fueron acompañando de una indicación 3 a una indicación 2B, y en la guía del 2017 europea en una indicación 2A. O sea que me parece que es un ejemplo de la maduración de la evidencia a lo largo de los años. Está claro que la revascularización completa es beneficiosa, de acuerdo a los resultados de este estudio, pero hay algunos puntos controversiales. Uno de los puntos controversiales es el timing de la revascularización completa, es decir, en qué momento hacer la revascularización completa. Tanto la estrategia antes del alta como diferida antes de los 45 días, según este estudio, fueron beneficiosas, pero hay que destacar que todos los eventos que se registraron son tardíos, o sea, que ninguno tiene que ver en esos primeros 45 días, excepto algún tipo de revascularización
de secundaria de algunos pacientes, pero los eventos duros, el muerte y todos los eventos cardiovasculares ocurrieron tardíamente. O sea que la pregunta de antes del alta o antes de los 45 días parecería ser no tan importante, porque los eventos se produjeron después, mucho después, bastante después. Por lo que la relevancia de la pregunta antes del alza o diferida antes de los 45 días no sería tan importante porque los eventos no son en ese momento. El otro punto que no está claro, es un punto controversial, es la necesidad de FFR. Y esto se refiere a las lesiones intermedias, porque, es decir, las lesiones intermedias que son severas por FFR, no está claro que sean beneficiosas en la revascularización, que sea beneficiosa su revascularización, es decir, se van a traducir en puntos duros como menos muertes, infartos, etc. Aunque parece lógico, tiene también su contrapartida en interpretación y complicaciones de usar una guía de FFR. Y acá yo me ayudaría con lo que es la utilización de FFR digamos, en los trabajos de angina crónica, donde claramente demostraron su beneficio. Y utilizando ese concepto, me parece que si hay lesiones intermedias, la ayuda del FFR sería beneficiosa, aunque no está claro que esas lesiones intermedias fueran a tener impacto en los eventos duros finalmente. De todas maneras, creo que es un punto un poco menor, porque las lesiones intermedias, ¿qué porcentaje ocupan de este gran número de enfermos? Porque no son las lesiones severas angiográficamente las que hay que hacerle FFR, hay que hacerle FFR a las lesiones intermedias. Ahora, esas lesiones intermedias van a significar menores eventos si se define revascularizar, eso no está claro. Por analogía a la cardiopatía isquémica crónica podrían utilizarse y podrían haber un beneficio en ese punto, pero parece un beneficio menor. Ahora, estos puntos del timing y de la FFR se podrán definir en nuevos trials. O sea, ¿se necesitan nuevos trabajos para definir estos puntos que no están claros? Parece poco probable, porque ya va a no ser ético. Después de este estudio empieza a no ser ético no tratar las lesiones residuales. Se podría hacer un trabajo que estuviera vinculado solamente a lesiones intermedias, pero tiene el riesgo de no tener un N adecuado para demostrar un efecto donde el N va a tener que ser bastante importante y va a llevar mucho tiempo el reclutamiento de pacientes. O sea que no creo que vaya a haber nuevos trials para definir este aspecto. Y yendo concretamente a cómo condicionaría mi conducta este trabajo, yo en mi práctica diaria y bajando a los casos concretos, ante un JAM con lesiones residuales, en forma general, sin hablar de excepciones, de edades particulares, situaciones particulares, que pueden haberlas muchas, me parece que no nos cambia mucho a lo que venimos haciendo. Parece razonable tratar el resto de las lesiones, y lo venimos haciendo hace tiempo, tratar el resto de las lesiones de un paciente, porque esto determina menos MACE, menos infartos y menos necesidad de revascularización. Y probablemente menos muertes totales, aunque no se pudo demostrar fehacientemente, menos muertes totales y muertes cardiovasculares. Pero algunos aspectos que hay que tener en cuenta es que se necesita un laboratorio de hemodinamia de excelencia y tener muy bajas tasas de complicaciones, y donde existen muchas excepciones, las hemos hablado en varias oportunidades, donde me parece que el arte de tratar en particular el paciente, de mirarlo como una unidad y no como un número, puede hacer la diferencia para ese paciente. Pero sí creo que no nos cambia mucho de lo que venimos haciendo, que nosotros venimos tratando las lesiones residuales. Tenemos que tener en cuenta que para tener estos resultados de tener mejores MACE, menos infartos y menos revascularización, tenemos que tener un laboratorio de hemodinamia de excelencia y una muy baja tasa de complicaciones, y creo que hay que reafirmar ese concepto. ¿En qué momento? Me parece que no es muy relevante, y que aunque puede ser beneficioso para el paciente, y ser costo efectivo para los sistemas de salud, hacerlo en el mismo evento índice o antes del alta, también podría ser un poco más peligroso, y los resultados no parecen ser diferentes en cuanto a los puntos duros. Es decir, la diferencia, me parece que hacerlo en el acto operatorio, en el mismo acto del mismo evento, me parece que es riesgoso y no habría diferencia. En cuanto a hacerlo durante la misma internación versus escalonado, lo que se llama durante la internación o escalonado, podría tener beneficios para el paciente, porque es una única punción, y ser costo efectivo para los sistemas sanitarios, pero este punto no está definido, y en definitiva, de acuerdo al laboratorio de hemodinamia que tengamos, y esto recuerden que puede ser peligroso
por los mismos conceptos que trabajamos hace tiempo de someter a otro territorio que todavía está atontado. Yo diría que como conclusión general del trabajo, me parece que no nos cambia dramáticamente en lo que veníamos haciendo, pero sí me parece que nos da una nueva visión de la cardiopatía isquémica en puntos oscuros que no lo tenemos, que no llegamos a comprender completamente, que sí bajan los números de eventos, que el timing no es tan importante porque los eventos son tardíos y que la ansiedad FFR podría ser importante, pero que es un número pequeño de casos. Por acá iría mi análisis. Bueno, bárbaro, Pedro. Gustavo, no sé si querés hacer tus comentarios. Sí, estuve sacando apuntes de lo que dijo Pedro a ver, cualquier pieza de información nueva aporta, eso es seguro. Ahora, lo que me parece que es interesante es que si se han hecho metaanálisis sobre este tema es porque probablemente ninguno de los trabajos individuales contesta las preguntas que vos hiciste, Sebastián. Si hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, a qué lesiones hay que hacerlo y para qué hay que hacerlo. Entonces, la cuestión me parece que viene por ahí. Se trata de escalar, como Pedro dijo, de madurar la evidencia, de escalarla a niveles de evidencia cada vez más sólidos que permitan hacer recomendaciones más generalizables. El problema es que cuando uno parte de poblaciones muy reducidas y acotadas, se aleja de lo generalizable, y por eso el final de lo que dijo Pedro me parece extremadamente valioso. No es así para todos, sino que eso que recomiendan en general lo tengo que considerar en mi paciente. Desde el punto de vista del metaanálisis en sí, hay algunas cosas que me parece que ustedes resaltaron muy bien, y esta lámina me viene bien. Ustedes dijeron que el orden del forest plot y los ítems que están representados aquí, que son MACE, infarto y nueva revascularización, claramente muestran que existe un beneficio de la revascularización completa. Pero cuando los autores dicen que existiría una tendencia hacia menor mortalidad y textualmente dicen que, sin embargo, este hallazgo no es definitivo porque el intervalo de confianza es amplio e incluye el 1, la línea de identidad, uno dice, esto no es lo que estoy acostumbrado, no es como estoy acostumbrado a leer un metaanálisis o cualquier estudio. Si yo veo que hay una superposición con la línea de identidad, entonces lo que no hay es significación estadística del hallazgo, y por lo tanto la impresión es que lo que debían haber dicho los autores, es mi impresión, quizá atrevida, pero es mi opinión, es que no hubo efecto demostrable sobre la mortalidad por cualquier causa o la mortalidad cardiovascular. Me parece que el parecería favorecer, pero no fue concluyente, no fue. Entonces, esto me parece que es muy importante sobre la pregunta ¿para qué pensar en revascularizar en forma completa un paciente con enfermedad multivaso e infarto, que como bien dijeron, representa o ocurre la mitad de las veces si el paciente no tiene shock, si no es más. Entonces, la cuestión es muy interesante porque por ahí escuché que el beneficio no está dado por endpoints duros. Está bien, los endpoints duros se refieren en general a mortalidad, pero creo que lo que es interesante es que esto concluye o termina de concluir que la revascularización completa en el infarto reduce la tasa de infarto. Y entonces, no es poca cosa que reduzca infarto, y este hallazgo es homogéneo. Entonces, la reducción de infarto me parece extremadamente relevante como para pensar sistemáticamente en revascularizar los pacientes con infarto y enfermedad multivaso. ¿Puedo compartir un segundo pantalla? Sí, dale. No sé si tenés que... No está habilitado, alguien me tiene que habilitar. Es un segundo, son dos láminas que me gustaría mostrar, porque los hallazgos son consistentes. Y miren qué interesante cuando
cuando surgieron los trabajos, algunos de los cuales son la base del metaanálisis, miren esto, mortalidad global, mortalidad cardiovascular, debía decir acá. Lo hice mirando el principio del partido de Nacional hasta el gol y me equivoqué. Mortalidad global, no hay diferencia en ninguno de estos estudios. PRAMI, CULPRIT, DANAMI, PRIMULTI, COMPARE, ACUTE y COMPLETE. No pasa nada con la mortalidad global. Mortalidad cardiovascular, no la modifica la revascularización completa. MACE, sí, homogéneamente definido como esté, lo reduce la revascularización completa versus la revascularización del vaso culpable. Solo 2 estudios tienen datos sobre angina inestable. COMPLETE es uno, PRAMI es el otro, y la reducen. Pero por eso no está en el metaanálisis, porque solo 2 lo tenían. Infarto no fatal, COMPLETE y PRAMI claramente muestran reducción de infarto no fatal, y en COMPLETE es muy claro y muy contundente el efecto. Y nueva revascularización es un hallazgo bastante homogéneo. Pero vean, cuando uno sale de esto, que es la base, digamos, o la mitad de la base del metaanálisis, porque eran 9 estudios, estos son 5, es mucho más porque incluye COMPLETE, que es mucho. Pero miren, cuando vamos a ver metaanálisis, empecemos en el 2014, es un instante, cuando los metaanálisis eran esencialmente los únicos estudios que había eran datos de registro, disminuía, la angioplastia multivaso aumentaba la mortalidad global, la aumentaba, no había que hacerla, y por eso la recomendación que existía en aquel momento. Cuando empezaron a aparecer estudios de randomización, o sea, cuando uno no sabe, lo que tiene que hacer es randomizar. Bueno, aparecieron, CULPRIT y PRAMI torcieron la balanza y este metaanálisis del 15 empezó a mostrar disminución de mortalidad global a largo plazo, pero no individualmente en cada estudio. Sin embargo, cuando siguió sumándose evidencia, la disminución, los efectos sobre la mortalidad fueron desapareciendo en los sucesivos metaanálisis. Pero para no perdernos en la historia, este es el último metaanálisis antes del que ustedes mostraron, que es del año anterior. Entonces, este metaanálisis de un autor llamado Fortuny muestra esto, que la completa versus la del vaso culpable, otra vez me equivoqué con mortalidad global y cardiovascular, pero no modifica ni la global ni la cardiovascular, sí disminuye MACE, sí disminuye infarto no fatal y nueva revascularización. Y la revascularización completa guiada por FFR disminuye la nueva revascularización. ¿Cuál es el matiz? Este estudio no tenía incluido a COMPLETE. No estaba COMPLETE. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio que tenía FFR era COMPARE ACUTE, y COMPARE ACUTE le hizo FFR a todos. Pero COMPLETE le hizo FFR a menos del 1% de los pacientes incluidos. No llegó a 400 pacientes con FFR. Y cuando mezcla con COMPLETE, el metaanálisis que acaban ustedes de comentar, el del EVET del año pasado, no hay efectos sobre mortalidad, salvo esa duda que los autores ponen. Yo creo que tenían que haber dicho que no había efectos sobre mortalidad global y cardiovascular. Y después el resto de los resultados, las 3 siguientes filas son idénticas. MACE, infarto no fatal, nueva revascularización, el resultado es el mismo, lo disminuye, definiendo MACE como lo haga cada metaanálisis, en fin. Pero conceptualmente el endpoint combinados de efectos adversos sí disminuye, el infarto disminuye y la nueva revascularización disminuye. Pero la revascularización guiada por FFR no tiene poder adecuado para discriminar si hay un beneficio de la completa versus la no completa. Entonces, resumiendo, agrega este estudio. Yo creo que lo que hace este estudio sí es agregar que al poner una gran población, que es la de COMPLETE, 4.060 y algo, 61, no me acuerdo, algo menos de 4.100 pacientes, en la balanza, en el crisol del metaanálisis, lo que vuelve a hacer es confirmar que si uno hace revascularización completa en el infarto, específicamente antes de los 45 días, va a tener, no sé después, pero antes de los 45 va a tener menos eventos adversos, específicamente infarto no fatal y nueva revascularización. Si guiarlo por FFR en este metaanálisis nuevo no tuvo poder, quizá es porque agregó una gran población sin FFR y el efecto del FFR, que lo mostró COMPARE ACUTE, se diluyó en una población mucho más grande. Entonces, ese es un punto para tener en cuenta para el futuro. Entonces,
primero, ¿para qué? Para disminuir infarto y no a revascularización. Pero Pedro es una pregunta extremadamente provocativa y yo tengo una hipótesis que no es mía, para tirar, que leí por ahí. ¿Por qué revascularizar en forma completa lesiones no culpables disminuye la incidencia de infarto en la evolución? Y si estuviera Lelitier, dirían, ¿y yo qué sé? Porque realmente desafía todo lo que sabemos, Pedro lo dijo mucho mejor de lo que yo lo puedo decir. Pero hay un subestudio de COMPLETE, hecho con OCT, que muestra que las lesiones no culpables tratadas en ese estudio eran aproximadamente en la mitad de los casos lesiones con histología virtual, digamos, de placa vulnerable. O sea que lo que proponen como hipótesis de trabajo es que quizá muchas de las lesiones tratadas como parte de la estrategia de revascularización completa no eran bystanders, no eran lesiones que estaban ahí, que la tengo ahí, yo qué sé, cuando la tenés hace 62 años, no te preocupes por esto. No, quizá el concepto de paciente vulnerable hace que las placas, que más placas que la culpable se vuelvan vulnerables, y entonces esas lesiones severas, que como dijo Pedro, no son las que con mayor frecuencia causan IAM, protejan de IAM futuro. Ahí viene el tema estadístico de la lesión no severa que causa IAM, que es muy frecuente, aunque individualmente se complican poco, y la lesión severa, que es menos frecuente, pero se complica más frecuentemente como causa de lesión causante de infarto. Pero más allá de ese juego de palabras que intenté hacer recién, el tema del subestudio de OCT de COMPLETE me parece que ayuda porque puede haber vulnerabilidad en lesiones que no creíamos que fueran vulnerables antes. Entonces, el para qué lo tenemos claro. Yo te voy a poner otra pregunta a él, ¿a qué lesiones le tengo que entrar? Pedro dijo algo extremadamente importante, el día del infarto, hacela simple. No hagamos lo que dicen, yo propongo, mi opinión, es no seguir el protocolo de angioplastia multivasio inmediata. Me parece que no, salvo que haya territorios concurrentes y que sea muy claro, no sé, inferolateral clarísimo, oclusiva de derecha y hipercrítica de circunfleja distal y de buen desarrollo. Digo, lo que dijo Pedro es muy claro, no la complique, hay que meterse con el vaso culpable, no sumemos riesgo. En todos los demás estudios de revascularización, conflicto con el diagnóstico de infarto. Si nos vamos al diagnóstico humoral más estricto, seguramente no reduzcamos los infartos globales porque va a haber infartos periprocedimientos más que lo que querríamos. Entonces, eso está muy bien. Pero fuera de eso, ¿a qué lesiones? Porque específicamente cuando ustedes leen el diseño de algunos de estos trabajos, por ejemplo, COMPLETE, dice que para tirar una cosa grosera, para cortar grueso, vos me decís que revascularice en forma completa. ¿Y qué hago con las oclusiones crónicas? Porque si no la revascularizo, la revascularización no es completa. Bueno, las únicas que estaban incluidas eran las oclusiones crónicas que tenían anatomía favorable y en las que el operador, basado en los criterios que quisiera, probablemente en scores de oclusiones crónicas, definiera que había una alta tasa, una probabilidad de alta tasa de éxito al meterse con la crónica, si no, no la toques. Entonces, ver la anatomía, pero además miren otra cosa, porque a veces cuando le dicen hay que hacer revascularización completa, ¿de qué? Porque la mayoría de los pacientes de la mitad de este metaanálisis, que son de COMPLETE, tenían syntax bajo. Entonces, lo dijo un expresidente, no sea bobo, no dijo bobo, pero no hay que ser bobo. Si el syntax es bajo, vamos por completa. Si no, vamos por lo que podemos hacer. Y ojo, que si es muy alto, entonces no es para nosotros. Probablemente encontremos una anatomía quirúrgica. Entonces, ¿a qué lesiones? A las favorables, a lo que tiene anatomía razonable para angioplastia. Me parece el concepto es no hagamos proezas. FFR, me parece que es un nicho de estudio, me parece que ahí sí estaría bueno, definido que yo prevengo infarto haciendo revascularización completa
tengo una manera de aumentar más el beneficio reduciendo la nueva revascularización, como sugiere el metaanálisis del 2019. Entonces, me parece que ese es un punto que queda medio colgadito. El timing, ¿cuándo? Sebastián lo preguntó específicamente. Para mí, lo inmediato está contestado. ¿Es prealta o cuándo? Entonces, lo único que está claro de este metaanálisis, que es el más grande, el más nuevo, y quizá el más concluyente, salvo ese matiz que le tengo con la mortalidad, es que por criterio de inclusión de 2 de los estudios, sabemos que hasta 45 días funciona. Entonces, lo que no hay que hacer es angustiarse. No nos volvamos locos. No, pero esto hay que hacerlo, lo hacemos el lunes, lo hacemos el lunes. No, a ver, hay tiempo. Sabemos que algunas de esas placas son vulnerables, sabemos que hay beneficio de tratarlas, pero si miran las curvas de divergencia de infarto, empiezan a diverger precozmente, pero siguen separándose. No es que todo el beneficio está al principio. Entonces, hay beneficio acumulado en la evolución. Por lo tanto, yo diría que para mí es así. Si el paciente está asintomático después de la angioplastia primaria clásica y no ha repetido angina y la anatomía es favorable, entonces yo le tengo que hacer revascularización tan completa como pueda, si es candidato a angioplastia. Y en ese caso, lo que tengo que saber es que la evidencia lo que me dice es, mira, hasta 45 días hay beneficio. Después, la verdad, no se sabe. Y hay otro concepto que me parece que es sumamente interesante y ya me callo. Y es que uno, el día del infarto, no conoce el paciente que tiene adelante por completo. Esencialmente, uno pregunta edad, comorbilidad, te interesa mucho si es diabético, pero decime antecedentes grandes. Le interesa tiempo de evolución, topografía, estado hemodinámico. Pero después me voy enterando de cosas. Entonces, imagine usted que le hace una angioplastia compleja de 3 vasos el día del infarto a un paciente que al otro día uno se entera que no tiene adherencia al tratamiento, de que rara vez concurre a controles médicos o por el contrario, nunca, no está inserto en el sistema. Entonces le puse más de 60 milímetros de stent, más de 3 stents, le traté una bifurcación con 2 stents, y estoy exagerando, ¿no? Le hice no sé cuántas cosas y él no va a tomar el clopidogrel. Es lo que va a pasar, no te lo va a tomar. Con Sebastián, con todos ustedes, con los no tan jóvenes, hemos compartido pacientes con 4 trombosis intrastent. Entonces, por abandono de medicación. Entonces, tenemos que conocer un poquito mejor el paciente y saber si no le estamos poniendo con una estrategia ideal un riesgo adicional al que ya tiene. Entonces, sí me parece que aporta. Creo que la cuestión es, hecho más concreto, creo que las guías americanas deberían considerar, esto sí que bien atrevido de mi parte, pero me gustaría ver, yo diría así, me gustaría ver que las guías de la Asociación Americana y del Colegio Americano suben el 2B. Me parece que existe evidencia como para que múltiples estudios randomizados y metaanálisis le dan fuerza a la indicación. Me parece que no es 2B. La duda es si la fuerza de la evidencia permite que la indicación sea clase 1. Y lo que sí le criticaría hoy a la recomendación europea es realizarlo dentro de la internación. Me parece que no es necesario si la evolución es favorable. Pero y quiero felicitarlos al residente y a su asistente porque la presentación fue muy buena, muy clara y breve. Y nada más. Bueno, gracias Gustavo. Gracias. Pedro, tenemos unos 8 minutos más. Y tenemos a Ariel Durán, profesor, que quiere hacer un comentario de la mano levantada, y después Sebastián Olaizola también, desde el litoral probablemente. Buenas noches a todos. El célebre doctor Olaizola de Salto había levantado la mano antes que yo. Así que si quiere hablar antes, no tengo problema. Bueno, buenas noches, profe Seba. Bueno, sí, siempre es bueno que los mortales hablemos antes que los profes, porque si no después
quedamos mal. Bueno, me encanta participar en esto, la verdad que estuvo muy lindo. Y la verdad que Pedrito, Pedro Trujillo es cra, ¿no? Porque yo quiero hacer un comentario y una pregunta, pero como siempre los maestros, los viejos maestros, algunos que están y otros que están acá presentes en esta reunión, dicen, vos para ser un buen hemodinamista tenés que ser excelente clínico, ¿no? Y esto va para Lucía también, que digo, es excelente clínica. Entonces, ¿qué pacientes vos vas a hacer angioplastia multivaso? ¿Y qué quiere decir multivaso? 2 o más vasos, porque de repente tiene 4 vasos el paciente y tiene un infarto anterior y una lesión crítica media trombótica, una circunfleja, y bueno, y además tiene la derecha, y tendrás que hacer lo que tenés que hacer. Pero una cosa muy importante, como decía Pedro, es ver cada caso es distinto, cada caso es particular, más allá de las guías o de la evidencia, hay que, como hablamos con el profe Viñolo, el sentido común es muy importante siempre, es fundamental. Y lo otro es la prevención cardiovascular secundaria que hacen estos pacientes desde el minuto cero, ¿no? Me gustaría saber, pero seguramente si están los datos no nos vamos a llevar sorpresa de que van a tener bajas dosis de estatinas, algunos no van a tener beta bloqueantes, otros no van a tener IECA, no cumplen con la doble integración prolongada, y eso también influye, como decía el profe recién Viñolo, en la evolución, pero mediata, ¿no? Si el paciente tiene, como decía el profe, placas vulnerables, que las vemos muchas veces, mirá, tiene un infarto anterior, tiene tapada la DA, pero además tiene la circunfleja proximal y tiene una lesión blanda que parece que tiene hasta trombo adentro, crítica con flujo TIMI2, todas esas cosas, ¿no? Pero sobre todo quería preguntar eso, a ver si sabían la medicación con que estaban estos pacientes, si estaba completo, el 100% tenía betabloqueantes, cardioaspirina, doble integración, estatinas altas dosis, que eso es vital. Y como decía Pedrito, tenemos que ser excelentes clínicos para encarar a estos pacientes complejos. Bueno, muchas gracias. Era eso. Bueno, bárbaro. Martín, si querés, no sé si vos tenés el dato, yo no lo recuerdo, pero En realidad no comenta demasiado. Lo único que dice es que todos los pacientes recibieron tratamientos médicos acorde a como se recomiendan en las guías, pero no dice más nada que eso. En la tabla de datos suplementarios no dice nada más. habría que ver cada estudio en particular, en realidad, y corroborar eso, que seguramente en cada estudio particular debe estar algo detallado. Pero sin duda sí, el tratamiento de prevención secundaria es un gran debe y es un tratamiento que es fundamental en la prevención de nuevos eventos, de reinfarto, de disminuir restenosis, etc. Sebastián, Sí. solo para tirar un dato, me vine a mirar Complete y 89% de los pacientes estaban betabloqueados, 84% estaban con IECA, no dice la dosis de estatinas, pero 97% estaba tratado con estatinas. Obviamente, si no te digo la dosis, puedo estar diciendo cualquier cosa, pero para mí la cuestión está en que una cosa es este tipo de pacientes metidos en un trial hipercontrolado, que lo que puede ser, como dice Sebastián, el otro Sebastián, puede ser la vida real en la que no lo llama a nadie, viene cuando quiere, no tiene un seguimiento tan en absoluto estricto como el que puede ser el de un trial de este porte, ¿no? Ahí está la diferencia, Sí. la vida real contra el trial. No, de hecho, en nuestra vida real, digamos que datos del fondo, de las políticas de prevención secundaria del fondo, que evidencian que mucho menos del 50%, creo 20-30% de los pacientes están en ese objetivo terapéutico, donde en ese trial, que es el más grande, casi el 90 y pico, es algo utópico para nosotros, y por lo tanto nuestros resultados van a ser totalmente distintos. Uno presume que el número de eventos, como fue tan bajo en ese trabajo, nuestro va a ser muchísimo mayor, independientemente que revascularización todo o no. Pero bueno, sí, la aplicación de esos trabajos a la vida es diferente. Bueno, Ariel, no sé qué quieres comentar. Sí, voy a tratar de ser breve para seguirnos al tiempo. Primero, felicitar a los presentadores y también a los organizadores, porque somos 73 personas en este momento, lo cual es un número bastante interesante. Segundo, voy a empezar por el final.
este tipo de trabajos, lo dijo recién Gustavo, se alejan de la vida real. ¿Por qué? Porque hay estos trabajos cuando son hechos y con una metodología tan estricta, en Europa, Estados Unidos, hay nurses que se encargan de llamar a los pacientes uno por uno para ver si están tomando la pastilla tal o cual. Después que termina el trial, esa realidad desaparece. Y vemos, obviamente, que están con una mejor adherencia que en el hemisferio sur, pero que tampoco es perfecta. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Mientras se está realizando el trabajo, mientras se está randomizando, este es un metaanálisis que junta varios trabajos randomizados, la adherencia al tratamiento es brutal, altísima, pero entonces no es la vida real. Entonces empecé por el final. Voy a hacer solo 2 comentarios breves con respecto a lo que es la metodología del metaanálisis y después algunos datos con respecto a este en particular. Se dice que un metaanálisis es juntar un montón de mentiras pequeñas para hacer una gran verdad. Yo no, por supuesto, eso es una exageración. Yo obviamente obedezco, acepto los metaanálisis, pero este en particular tiene un gran desbalance, que ya lo comentaron ustedes, que el complete ocupa, no sé si el 75% de la masa de pacientes, no hice la suma. Entonces al final estamos viendo complete más algunos más. Vino el gordo y algunos amiguitos, ¿no? Pero el gordo se comió todo. Entonces, eso es muy difícil. No, yo no he leído en toda mi vida un metaanálisis que tenga todos los estudios muy parejos, porque obviamente que es imposible. Cada uno le pone la metodología que tiene, el seguimiento que tiene, el N de los pacientes, los pueden variar. Entonces, a mí, honestamente, para dar una opinión global, no me cambia nada este metaanálisis, no me cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para mí es un concepto de perogrullo, que si uno tiene un infarto, pero además es un multiarterial, va a ser mejor de una manera o de otra que si está completamente revascularizado o lo más completamente posible. Entonces ahí viene el tema, por además este estudio fue bastante amplio en el timing, entonces por eso es que menos me cambia mi conducta. Porque hemos visto trabajos que entonces sí me va el timing, que la revascularización completa debe ser en el momento de la angioplastia primaria, o versus no. Entonces eso sí cambia, pero esto como tiene tanto periodo de tiempo, uno puede completar, entonces es tan laxo que para mí, por opinión personal, no me cambia mucho. Por ejemplo, todos los que hacemos, hay varios que estamos acá que hacemos angioplastia primaria, que la hacemos hecho de noche, pacientes horribles. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va la experiencia. Si uno es un aceptador, entre comillas, de las guías, de los resultados de los trials, va a la experiencia personal, que es algo que no se puede escribir, es importante. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Entonces hay pacientes, yo me veo en las 3 de la mañana pensando en hacer FFR de momento a las más lesiones, me parece absolutamente absurdo. Ahí está la experiencia personal. Este paciente, Gustavo lo dijo muy bien, este paciente posiblemente no adhiere al tratamiento, capaz que después nos enteramos que tiene insuficiencia renal, que la diabetes totalmente descontrolada, que vive en la loma de Pirulo y entonces le dificulta. Entonces la decisión tiene que ser individual, o como yo siempre digo a veces a los muchachos, el traje tiene que ser a medida. Porque entonces ahí uno puede pensar, bueno, es joven, cumple, me voy a matar para que tenga la revascularización muy completa posible. Pero después si el otro tiene 85 años, lo tengo que hacer venir ¿de dónde? De lejísimos, no tiene dinero para comprar remedios, no vive nunca, yo lo salvé del infarto. Lo voy a hacer venir por una marginal, y eso, más ahí algo que nos ha hablado, está también la diferencia, ponderación de cada arteria. No es lo mismo la arteria proximal para completar revascularizar que una segunda marginal. Y ahí la experiencia de cada uno también va a incidir. Yo creo, no quiero seguir hablando para seguir lo más cerca posible el tiempo. O sea, obviamente me gustó esta reunión, pero bueno, esos son los conceptos que quería volcar. Bueno, muchas gracias a todos. A forma de resumir un poco, bueno, demostramos la evidencia resumida en este metaanálisis en cuanto a revascularización completa versus lesión culpable en el contexto de infarto con elevación del ST, y esa revascularización completa, digamos, en grupos menos de los primeros 45 días post-infarto. Eso parecería, al menos en los pacientes que están incluidos acá, que son pacientes de complejidad anatómica relativamente reducida, parecería
está bastante establecido que reduce los MACE, dentro de ellos el infarto de miocardio y la necesidad de nueva revascularización. No hay evidencia de que disminuya mortalidad, y eso es contundente y es homogéneo en todos los trabajos, como analizó Gustavo también. Me parece que todos coincidimos en que, si bien tenemos esta evidencia, hay que hacer un traje a medida, como decía Ariel, individualizar en cada paciente, también como mencionaba el mono, no solo desde el punto de vista anatómico y coronario o geográfico puro, sino también evaluar un poquito en qué paciente vamos a ir a hacer una intervención, y quedan por fuera todos, una gama de pacientes que no es menor, de cual la anatomía es tan compleja que requiere cirugía como para revascularización completa. Entonces, esos pacientes no están incluidos en esto. Pero bueno, impecable, muchas gracias a todos, y por tema de tiempo, nada, ya terminamos. Y bueno, le paso a Lucía para que cierre la lectura de revista. Bueno, gracias Sebastián y gracias a todos. La verdad que estuvo riquísima la discusión. Yo agradezco, me felicito a mí haber elegido este trabajo, en el sentido de que nos hace pensar sobre la cardiopatía isquémica, que es nuestra gran experticia, digamos, como cardiólogos, pero también es nuestro gran misterio. Y esto va sobre todo dirigido a los posgrados que están iniciando la especialidad en cardiología, porque la cantidad de preguntas sin contestar que tenemos sobre la cardiopatía isquémica son muchas, y además cuando contestamos una, nos entra la duda sobre otra. Por ejemplo, ahora parece que hay un beneficio general en cuanto a la revascularización completa en pacientes con que se presentan como infarto con sobrelevación del ST, pero se nos abren otras preguntas con respecto al timing. La respuesta es demasiado laxa, dijeron, entonces no nos angustia, pero tampoco tenemos una definición, una respuesta clara de cuál es el mejor momento en cuanto al balance riesgo-beneficio y también al costo, que se debe incluir al costo económico, ¿no? En las decisiones clínicas. Y después, también para que se vayan con el pensamiento de que, si bien la coronariopatía, la cardiopatía isquémica por lesión aterosclerótica coronaria, se puede presentar de una manera estable o de una manera inestable, y que, si bien es la misma enfermedad, se presentan clínicamente como dos situaciones patológicas completamente diferentes, en el que sobre todo el comportamiento al intervencionismo cardiológico, la respuesta terapéutica al intervencionismo y por lo tanto la indicación son completamente diferentes. Y bueno, entonces eso, que pensar en la cardiopatía isquémica como en dos escenarios diferentes, en el cual el cardiólogo se tiene que plantar como en el diagnóstico y en el tratamiento de maneras muy diferentes en los dos escenarios. Bueno, gracias a todos, y nos estaremos viendo de vuelta en una instancia discutiendo otro tema de actualidad dentro de un mes. Ahora no me acuerdo la verdad cuál es la fecha, ya está agendada, pero se las voy a hacer conocer a la brevedad. Gracias, buenas noches. Chao, chao.